Bueno, tengo el privilegio de presentar al orador, que es un pastor, lo conozco ya hace muchos años. Nos une varias cosas. Ambos nos casamos con una rafaelina de Santa Fe. ¿Qué más nos une? Bueno, no lo iba a decir, pero me contaba hoy que siendo él podríamos decir, un empresario en Chile, se tomaba un avión para ir a La Bombonera y volvía. Así que eso también nos une. Pero algo más importante nos une. Hay algo que nos une, que es el amor por la palabra de Dios. Yo recuerdo conversaciones donde Osvaldo Fuentes me preguntaba y me abría su corazón en cuanto a su necesidad de capacitarse. Estoy hablando hace años. Y el Señor finalmente lo llevó, cumplió el deseo de su corazón, lo llevó a Estados Unidos, se capacitó, logró lo que él anhelaba, que era tener su maestría en teología. Bueno, y el Señor lo llamó al pastorado. Ya él servía aquí como un anciano en una iglesia y hoy está sirviendo en San Diego, California, en la iglesia bíblica del Nuevo Pacto. Así que Osvaldo, sin más, te invito, vamos a escuchar la palabra de Dios, que el Señor te use, mi hermano. Perfecto. Ahí está. Bien, perfecto. Gracias. Buenas noches. ¿Se escucha? No. Me tengo que acercar más. Buenas noches, iglesia. Damos gracias al Señor por este tiempo que puedo estar acá y el pastor Dardo muy amablemente cede su púlpito para poder traer el mensaje. Me pidió en esta noche que habláramos referente a la Santa Cena. Y la canción que acabamos de escuchar dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y yo tengo una pregunta que en esta noche quisiéramos responder a través de la Escritura. ¿Cómo es posible que la transgresión o el pecado de una persona nos contaminara a todos? ¿Y cómo es posible que la obra de una persona trajera salvación a muchos? ¿Cómo es posible? Para la mente de Dios, la cual hace todo perfecto, es posible. Para nuestra lógica no. Por eso ya dimos lectura a Romanos capítulo 5. Yo lo voy a hacer en una versión Reina Valera, el pastor ya me autorizó para usarlo, pero me gustaría que me acompañaran al versículo 12 y vamos a comenzar el estudio para poder entender a esta pregunta que recién cantábamos, ¿cómo es posible? Versículo 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y acá nosotros podemos ver claramente lo que es la depravación total del hombre. Todos, dice la Escritura, todos estamos contaminados, hemos heredado de Adán la culpa de su transgresión. Se puede ver escalonado hacia abajo. El pecado entrando en el mundo y con el pecado de la manito, abrazadito a él, la muerte. Y esa muerte pasó a todos los hombres, dice el texto. Por lo tanto, todos estamos contaminados. Y Pablo introduce acá de una forma preciosa el concepto de dos hombres. El antiguo Adán y el nuevo Adán. Precioso. El antiguo Adán y el nuevo Adán. Recordemos que Adán en el hebreo, en el original, es hombre. Por eso dice el antiguo hombre y el nuevo hombre. Y introduce la afirmación enfática, el pecado entró en el mundo por un Adán, por un hombre. Y a este pecado nosotros, ¿cómo le llamamos? El pecado original. Y ese pecado original no lo puede curar, sanar, sacar el bautismo, como bien lo sabemos. Entonces, nuestros amigos católicos están dentro de todo lo correcto, saben que nacemos con un pecado original. Pero la diferencia es que el bautismo en agua no puede sacar esa contaminación que todos hemos heredado desde el momento que abrimos nuestros ojos en este mundo. Ya estamos todos contaminados porque el texto así nos está enseñando.
Y David, del Salmo 51:4, se los leo, dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado, ¿qué cosa? Me concibió mi madre. Ya hay un concepto de que estamos contaminados. Entendamos que estamos en el Adán antiguo y en el Adán nuevo. Y el primer Adán fue quien introdujo el pecado en el mundo y por ende a toda la raza humana. Adán es la cabeza federal de toda la humanidad. Todos estamos en Adán, porque es el primer hombre creado. En este sentido, el pecar, todos estamos en él. Y el pecado de Adán afectó a toda la humanidad y esa depravación completa se nos heredó a todos nosotros. Y esto es fácil, lo podemos ver en la Escritura, ya que Génesis capítulo 6, ¿se acuerdan que dice que todo designio, todo pensamiento del hombre continuamente ¿a qué? ¿Hacer el bien? Yo tengo 3 criaturitas, 3 pecadores pequeñitos, impíos, pequeños impíos. Yo no les enseñé a mentir, a robar, a manipular, a pegar, a pelearse, no se los enseñé. Lo trajeron solito. No, mío, yo. Y es más, la primera pareja que sale después de la caída del huerto del Edén, Adán y Eva, tienen 2 hermosos niños. Y tenían un mundo completo para ellos y no se soportaron y uno mató al otro. ¿Qué les enseñó a matar? La depravación ya está en una evidencia desde que nosotros nacemos, ya la depravación total está en nosotros. Por eso ese Adán, ese primer Adán, trajo el pecado y ese pecado se ha ido perfeccionando a través del tiempo. El apóstol afirma de una manera enfática, el pecado entró al mundo por un hombre. Este hombre fue, si lo pudiéramos ver de la siguiente forma, quien le abrió la puerta para que entrara al mundo. Como que el pecado está buscando la forma de entrar al mundo perfecto creado por Dios ahí en el huerto del Edén. Y pudiendo entrar, ya todos conocemos la historia en Génesis, usando la serpiente y manipulando y mintiendo. De hecho, el día que comas no morirás. Mintiendo. Como un sujeto personal entrando. Y esto es interesante porque el pecado no nace acá en la tierra. El pecado viene o alcanza al hombre desde un mundo exterior. Y todos sabemos quién fue el primer pecador, el primer ser que creó fue el ángel precioso, el querubín del cielo, Lucifer. Se rebeló, fue lanzado a la tierra con las 3/4 partes de los ángeles. Y acá vino a engañar la obra creadora de Dios, a mentir, que ha sido su trabajo desde ese día hasta el día de hoy. Engañar, mentir, y lo podemos ver ahí en Ezequiel 28, Isaías 14, pues solamente se los nombro. Pero nuestro texto, si volvemos ahí, dice que entró el pecado al mundo. En otras palabras, Adán le abrió la puerta. Si lo llevamos más a un contexto, es el paciente cero. El primer contagiado de este mortal virus. Y luego, como todos los virus, fue propagándose hasta alcanzarnos a todos. Y la pregunta es, en esta tarde, ¿por qué culpamos a Adán? Si ¿quién fue que comió el fruto primero? Y yo veo a los hombres. Adán no fue el primero que comió del fruto. ¿Quién lo comió? Las mujeres, ¿qué pueden decir? Eva, muy bien, están atentos ahí. Eva, exacto. Pero la diferencia es que Dios hizo pacto con Adán, porque es la cabeza federal de la humanidad. Y eso lo vemos en Génesis 2, versículo 16. Se los leo. Y mandó Jehová Dios al Adán, al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día de que él comieres ciertamente morirás. A él se le dio la orden. Él no debía comer. Él debía reprender a su mujer. Él debía haber exhortado a Eva en el momento que estaba comiendo el fruto, pero él cedió. Él comió. Y cuando él come, toda la humanidad queda contaminada. ¿Por qué? Porque es nuestra cabeza federal. Él desobedeció. Y la consecuencia
de esto es que el texto que dice, por el pecado entró la muerte, viene acompañadita. Y es interesante esto porque el pecado es algo invisible. Pero ¿cómo podemos ver el pecado? ¿Cómo lo podemos sentir? A través de la muerte. Desde ese momento en adelante, toda la humanidad va a experimentar la muerte eterna, espiritual, física. Espiritual, ¿por qué? Porque en el huerto del Edén, Adán y Eva, ¿qué tenían? Una relación íntima con Dios. Hablaban con Él, había una comunión. Al desobedecer esa orden, esa comunión se quebró. Y como consecuencia de eso, ellos iban a morir ahora. En el huerto del Edén entendamos que todo lo que Dios hace, lo hace perfecto. No iban a morir Adán y Eva. Iban a ser seres eternos porque no había pecado. Pero luego sí, lo alcanzó el pecado y como consecuencia, ¿qué cosa? La muerte. Y desde ahí en adelante, todos vamos a morir. El pecado interrumpió el flujo natural de la vida. ¿Y cómo se evidencia esto? Ya lo dije, a través de ¿qué cosa? De la muerte física. La muerte espiritual es tan real que alcanza a todos los hombres, ya que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. La paga del pecado, dice Romanos 6:23, ¿qué es? La muerte. En original pecaron es una acción que se hizo una vez. Por eso el texto dice, ¿cómo es posible que solamente con la desobediencia una vez, se puede decir, un mordisco del fruto? Y eso contrajo que toda la humanidad a través de toda la historia quedara contaminada. Una vez, y condenó a toda la humanidad. Y si lo ponemos de una forma más fácil para que podamos entenderlo, es como si el presidente de Argentina declara la guerra a otro país. Cuando se declara la guerra, todos los argentinos están en guerra. Si se gana, todos ganan. Si se pierden, todos pierden. En Adán estamos en guerra. Al momento de rebelarnos él contra Dios, todos nosotros hoy estamos en guerra. Hemos perdido esa guerra. Estamos desahuciados completamente en Adán. Esa es la idea. Primeramente, Pablo tiene en mente eso, que estamos perdidos. La pérdida fue universal y por ende todos estamos contaminados. Versículos 13 y 14. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Versículo 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Primeramente, tiene que haber una ley para que puedan acusar a alguien de transgredirla, ¿cierto? Sin ley no se puede culpar a alguien. Y el versículo 13 dice que la ley no había sido introducida aún. Entonces no se podía en base a ella culpar a una persona. Y mire el versículo 14, no obstante, sin embargo, pero la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. Entonces la evidencia que el pecado había entrado es que las personas, dice el texto, desde Adán hasta Moisés, ¿qué pasó con ellos? Murieron. Pareciera que Matusalem ahí sí iba a alcanzar 969 años, pero murió. Todos murieron. Esa es la evidencia del pecado. La muerte. Desde la desobediencia del huerto ha entrado y ha estado activa, desde ahí hasta ahora, por lo que todos vamos a morir. Querido amigo que nos visitas, o si alguien acá no está de acuerdo con esto y no se siente responsable por la obra de un hombre hace más de 6.000 años, no te preocupes, no vas a morir. Ahora, si mueres y no estás a cuenta con Cristo, estás en grave problema. La evidencia de que el pecado nos alcanzó a todos es que todos vamos a morir. Esa es la evidencia, eso es lo que el texto acá nos está enseñando. El versículo 14 concluye con una afirmación sorprendente. Adán es tipo, figura del que había de venir. ¿En qué sentido? Tanto Adán como Cristo fueron similares en el sentido de que sus actos afectaron a todos los demás. El hombre, a través de Adán, es condenado. Y el hombre, a través de Cristo, es justificado. Tenemos los dos tipos. Adán es la cabeza de la humanidad que vive en la muerte
Cristo es la cabeza de la humanidad resucitada para vida. Y Efesios 2:6 dice que juntamente con Él nos resucitó a sí mismo, nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces tenemos dos hombres acá. En uno la humanidad está condenada, muerta. Y en el otro la humanidad es redimida. R.C. Sproul dice lo siguiente: el primer Adán le dijo a Dios, no me culpes a mí, culpa a mi mujer. El segundo Adán le dijo a Dios, no culpes a mi novia, cúlpame a mí. En Adán, el hombre recibe maldición por el pecado. En Cristo el creyente alcanza bendición y vida eterna. Lo que Adán perdió para la humanidad, Cristo lo restauró. Mis queridos hermanos, en el día del juicio, la única obra que se tomará en cuenta será la de estos dos hombres. La de Adán y la de Cristo, porque en ambos está sujeta la humanidad. Y la pregunta que quiero hacerte esta tarde es, ¿estás en Adán o estás en Cristo? De eso depende tu eternidad. En el día del juicio, Dios tomará solamente en cuenta la obra de dos hombres. ¿En quién estás? ¿Estás en Cristo? Gloria a Dios. ¿Estás en Adán? Hoy es el día de salvación. Porque en Adán la humanidad está desahuciada. Versículo 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don, versículo 16, no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de las muchas transgresiones para la justificación. Parece un trabalengua, pero no se preocupen. Lo vamos a estudiar. ¿Qué es el don? El don, la Escritura nos muestra como un regalo de parte de Dios, por gracia. Y acá el contraste evidente entre el versículo 15 y el 16. El versículo 15 nos está mostrando que un solo pecado se extendió a todo y trae como consecuencia la muerte a todos. Pero el don no fue como la transgresión, no fue como la desobediencia. El regalo de Dios no fue como la desobediencia del hombre, ya que por el pecado murieron muchos, pero el don dice mucho más. Es decir, el acto de redención de Cristo fue mucho mayor que el acto de condenación que Adán. Ahí está la diferencia. Y el versículo 16 nos hace pensar más en esto. Solo por un pecado vino la destrucción de toda la humanidad. Imagínense ahora, años, miles de años, la humanidad pecando. Y la pregunta que debemos hacernos es cuánta ira acumulada. Si con un pecado, con una transgresión, con la desobediencia, vino el pecado y la transgresión para todos, ¿cuánto más ira hay acumulada de parte de Dios en años y años y años desobedeciéndole? ¿Qué estudia la lógica? Se los leo. La lógica es el razonamiento en el que las ideas o la sucesión de hechos se desarrollan de forma coherente, sin que haya contradicciones entre ellas. Pero la lógica divina que vemos en este texto es totalmente diferente a nuestra mente humana. Por ejemplo, si un pecado trajo la condenación universal, un mordisco, trajo la condenación universal, ¿por qué entonces un infinito número de pecados a través de los siglos de toda la humanidad trae salvación? No se entiende. No se entiende. Esta lógica no concuerda con nuestra mente finita. Si un pecado nos condena eternamente, ¿por qué millones de pecados, está diciendo el texto, nos van a salvar? Y acá está la lógica de Dios. Porque nuestra lógica es que debe ser que millones de pecados debería traer, ¿qué cosa? Una exagerada condenación. Pero lo que hizo fue traer, ¿qué cosa? Una exagerada gracia. Ahí está la diferencia.
Y esto nadie lo puede entender, es ilógico, pero para la mente de nuestro Señor es perfecto, es perfecta. Versículo 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Por la transgresión, fíjese el texto, de uno solo reinó la muerte, lo que el texto debiera continuar después reinó la vida. Pero dice, mucho más reinarán en vida. No dice reinará la vida, sino que el texto dice que los creyentes reinaremos en vida. Es decir, mis queridos hermanos, ya no estamos muertos espiritualmente. Gloria a Dios por eso. Éramos cadáveres, andando en los afanes de este mundo, tratando de conseguir aquello que deseamos y anhelamos, pero siempre estamos vacíos. Pero en Cristo estamos plenos, estamos completos. Tenemos vida, estamos vivos. Y el texto termina diciendo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de justicia. ¿Qué pasa con ellos? Tendrán vida. Así que por la transgresión, versículo 18, de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Y el cambio acá es radical. Quienes estaban bajo el reino de la muerte, reinan ahora en el de la vida. Es radical el cambio. Pablo usa los muchos acá en el versículo 15 y luego todos acá en el versículo 18. Es decir, muchos mueren, todos están condenados y lo hace para establecer acá un paralelo de lo grande que es esta condenación para nosotros. Debemos entender, mis queridos hermanos, que la condenación, nuestra transgresión es muy grande. Es tan grande que le costó la vida al amado. Él tuvo que venir. Es tan grande, por eso el versículo 15 y el 18, muchos mueren, todos están condenados. Y esto es una práctica común del Antiguo Testamento en el hebreo, que hace un paralelo. De esta forma la gracia brilla mucho más, ya que nuestra condena era grande, pero el don divino es muchísimo mayor. Muchísimo mayor. Lo que se perdió en Adán es recuperado en Cristo. Pero no ya en la dimensión del Edén, sino en una dimensión superior. Ahora somos participantes de la naturaleza divina de Cristo, lo que está diciendo el texto. Acompáñenme a 2 de Pedro y vamos a volver a Romanos. 2 de Pedro 1:4. Acá todos estos versículos que parecen un poco contradictorios, parecen un poquito duros, están mostrando una verdad muy simple, muy preciosa. Que lo que se perdió en Adán es recuperado en Cristo, pero no igual que en el Edén, sino en una superior, porque ahora somos partícipes de la naturaleza divina. 2 de Pedro, 1, versículo 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Miren, hermano, pongamos atención en esto. En el Edén estaba el hombre y Dios. Ahora estamos en Dios. ¿Te das cuenta la diferencia enorme? Si en el Edén había una comunión entre el hombre y Dios, que por causa del pecado se quebró, hoy la gracia es muchísimo mayor porque ya no tenemos una relación distante como tenía Adán y Eva con Dios, quienes hablaban con Él. Hoy estamos en Dios, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo habita en mí. Ya soy partícipe de esa naturaleza divina. Esto es maravilloso, hermano, esto es glorioso. Ya no estamos muertos, tenemos vida, ya somos seres eternos. Ya estamos y debemos disfrutar de la eternidad desde ahora.
Somos seres eternos. La pregunta es, ¿cómo estoy viviendo mi vida cristiana? ¿Tengo mi mente, mi corazón puesto en lo eterno? ¿Estoy ansiando y esperando el regreso de mi Señor? ¿Cómo estoy viviendo mi vida cristiana a la luz de esta verdad? Soy un ser eterno, ya tengo el Espíritu Santo en mí. Solo espero que Él venga. Solo espero que Él venga. Pero mientras tanto, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo para mi Señor que dio todo por mí? Y yo estaba condenado en Adán, estaba condenado. Y mi Cristo, mi Salvador, que hacemos memoria hoy, ha venido y ha ocupado mi lugar. Y no solamente eso, me ha regalado ese don maravilloso que es la salvación solo por gracia. Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿qué estoy haciendo para mi Señor? Él se lo merece todo. Él es la perla de gran precio. Él es el tesoro escondido. Él es el amado. ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana? A la luz de esta realidad, a la luz de este pasaje. Por eso el don de la gracia es muchísimo mayor, porque ahora está en nosotros la naturaleza divina del amado. Dios mismo habitando en nosotros. Esto es un milagro sobrenatural. Versículo 19, volvemos a Romanos 5. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. La acción de Adán, por un lado, se califica como desobediencia. Esta desobediencia trajo como consecuencia que toda la humanidad quedase contaminada por el pecado y condenada a muerte. Por el otro lado, según el texto nos está mostrando, la acción de Jesús se califica como ¿qué? Como obediencia. La obediencia de Jesucristo, por esa obediencia somos tú y yo considerados justos. ¿Qué contraste? El mundo de la obediencia y el mundo de la desobediencia. ¿Te das cuenta que lo que nos condenó a nosotros fue la desobediencia de Adán y lo que nos salva fue la obediencia de Cristo? El versículo 19 muestra muy claramente este contraste entre obediencia y desobediencia. Pudiéramos inducir a considerar a Adán y a Cristo como dos representantes de dos mundos, como dije. La obediencia y la desobediencia. Les leo lo siguiente. Cristo es como Adán, que era un tipo de Cristo. Ambos son los jefes representativos de una humanidad antigua y nueva. Dios atribuye el fracaso de Adán a su humanidad y Dios atribuye el éxito de Cristo a su humanidad, debido a la forma en que estas dos humanidades están unidas a sus respectivas cabezas. La gran superioridad de Cristo radica en que no solo logró obedecer perfectamente, sino que lo hizo para que millones de personas podamos ser consideradas justos debido a su obediencia. La desobediencia castiga, la obediencia bendice. Y siempre fue así, hermano. Nosotros podemos ver la Escritura desde Génesis y Apocalipsis, siempre vamos a ver ese contraste. Dios hablando muy claramente, si obedecemos, bendición. Si desobedecemos, castigo. Siempre, desde el primer libro hasta el último libro, el panorama completo es que está puesto el primer hombre y el segundo glorioso hombre. Y toda la Escritura apunta a este segundo y perfecto Adán, el cual fue obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. Y gracias a esa obediencia es que tú y yo hoy podemos de una forma libre disfrutar de la Santa Mesa. Por la obediencia de un hombre. ¿Te das cuenta? Qué precioso es nuestro Señor. Versículo 20, y estamos terminando. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Habla de la ley. Entonces, si mi salvación no depende de la ley, podríamos preguntar, ¿para qué sirve? Bueno, los judíos pensaban
que Dios les dio la ley para frenar el pecado y aumentar su propia justicia. Pero no, es todo lo contrario. La ley fue dada para que el pecado abundase más. ¿En qué sentido? La ley nos hace consciente a los hombres de nuestra pecaminosidad y nuestra incapacidad de poder cumplir el parámetro divino establecido por Dios. La ley hizo que el pecado manifieste su terrible poder de destrucción y mi incapacidad de cumplir la ley. Y esto hace más maravilloso la obra de Cristo, porque por la ley ninguno se puede salvar. Es imposible alcanzar los parámetros divinos de nuestro Señor, de lo que Dios espera. Romanos 7:7, Pablo se da cuenta y dice, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Pablo supo que había codicia en él porque la ley se lo mostró. La ley es como un espejo. ¿Y qué hace un espejo? La mujer acá sabe mucho mejor que nosotros. ¿Qué hace un espejo? Un espejo nos muestra tal como estamos, ¿cierto? Un espejo revela todas mis manchas. El espejo revela todo lo contaminado que estoy. Eso hizo la ley. Nos mostró. ¿Te das cuenta que acá, de una forma maravillosa, el apóstol Pablo está poniendo dos ejemplos de cómo el pecado entró para hacer estragos? Primero, desde Adán hasta Moisés aún no estaba la ley, porque la ley viene en el Sinaí. Y desde Adán hasta Moisés, la consecuencia natural y tangible de que el pecado es terrible es que todos murieron. Y luego de la ley hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, que Él vino a cumplir la ley y ahora somos libres de la ley solamente por la obra de nuestro Señor, nos mostró que la ley es nuestro reflejo de lo que somos, es ese espejo que vemos quiénes realmente somos ante la presencia de un Dios 3 veces santo. Y estamos contaminados de pie a cabeza. Eso es lo que hizo la ley y eso es lo que el texto nos está enseñando. El espejo no me ensucia, solo me muestra las manchas que yo no veía. Así también la ley pone de manifiesto nuestra realidad a causa del pecado. Y la ley no es el problema. El problema es que somos nosotros que estamos contaminados. Y estamos contaminados. O si no, hagamos un ejemplo, un ejercicio. Llega a casa y dile a tus niños pequeños que no toquen la mesa que acabas de comprar de vidrio muy bonita del living. ¿Qué es lo primero que van a hacer? La van a estropear. Porque desde pequeños no nos gusta obedecer, no nos gusta someternos. No queremos restricciones, que nos pongan límites. Somos rebeldes por naturaleza. La desobediencia. ¿Te das cuenta que la desobediencia nos condena? Solamente velo de esa forma. Nuestra desobediencia nos condena. Si estás aquí tal vez de visita y dices, bueno, no es tan así, la pregunta es, ¿has sido desobediente alguna vez? Sí, estás condenado, eternamente. Nos condena, es el texto lo que nos está mostrando. Entonces, cuando el pecado abundó, sobreabundó. Y yo creo que la versión de las Américas dice, la ley se añadió para que aumentara el pecado, pero cuando el pecado aumentó, Dios se mostró aún más bondadoso. Es necesario entender que la gracia para salvación no surge a consecuencia del pecado, sino que lo antecede. La gracia, hermano, la gracia es mucho mayor y siempre ha estado. Es infinitamente mayor la gracia, mayor que el pecado. Y muchas veces, lamentablemente, como creyentes ya no la valoramos. Ya es una palabra más. Es familiar para nosotros hablar de la gracia de Dios. Sí, la gracia de Dios. Estamos muy acostumbrados a hablar de ella. Muchas veces no la entendemos y no la valoramos. La gracia, mi querido hermano, fue la que te dio vida. La gracia nos sacó de nuestra prisión de oscuridad. La gracia nos redime. Por eso nuestra salvación es tan grande.
Y el apóstol Pablo dice, esta salvación es tan grande. Thomas Watson, el predicador puritano inglés, dijo, costó más redimirnos que crearnos. Le costó una palabra a Dios crearnos, pero le costó su sangre redimirnos. La gracia, hermanos, es aquella que te dio vida. Siendo un muerto espiritual, un cadáver, la gracia nos dio vida. Y hoy estamos vivos. Versículo 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Mientras que el pecado reinó para muerte, la gracia reina para vida. Y no se trata de algo futuro, sino presente. En el original sería la gracia reina para vida. Es decir, ya estamos viviendo la vida eterna. La vida eterna es la vida natural del regenerado. Pasamos de una eternidad a otra. Pasamos de la eternidad de las tinieblas, de la eternidad del reino de las tinieblas, a la eternidad del reino de la luz. Y eso solo lo hizo la obediencia perfecta del Cordero. Antes vivíamos en el reino de las tinieblas y hoy estamos vivos en el reino de la luz. Mira, hermano, piensa en algún cementerio que conozcas que está cerca de tu casa. ¿Qué pasaría si un día las tumbas comienzan a abrirse y comienzan a salir las personas con sus cuerpos? ¿Qué pasaría? Sería noticia mundial. Sería una locura, un caos total. Nos asombraríamos. Vendrían todos los canales de televisión porque esto es único. ¿Cómo de las tumbas están saliendo las personas vivas? ¿Y por qué todos los que me conocen no están asombrados con mi vida? Si yo estaba en esa tumba y Cristo me resucitó, me dio vida. ¿Cómo están percibiendo mis cercanos mi nueva vida? He nacido de nuevo. Lo que ha ocurrido es un acto milagroso, sobrenatural. Estuve muerto y Cristo en su obediencia me ha resucitado. Eso debiera, mis queridos hermanos, impactar a todos los que me rodean. Estabas muerto espiritualmente y Él te dio vida. Y la pregunta, ¿la salvación está haciendo de impacto a quienes te rodean? La gente ve a Cristo en ti. ¿Cómo? La obediencia. La obediencia, la característica de un regenerado. Obedecer lo que el Señor me muestra a través de su palabra. Muchas veces vivimos un automático, estamos tan acostumbrados a venir a la iglesia, a cantar, todo lo hacemos inconsciente que nos vamos apagando espiritualmente. Y al punto que parecemos a veces lo que éramos, cadáveres andantes. Y hermanos, estamos vivos. ¿Qué está haciendo la gracia en mí? ¿Cómo estoy viviendo? El mundo allá afuera está perdido sin Cristo, absolutamente sin esperanza. El hombre natural le tiene miedo a la muerte, pero no sabe que ya está muerto. Y busca emociones para dar destellos de vida. Y tú estás vivo. Estás sonriendo. Cristo me salvó. Las cosas viejas pasaron, soy una nueva criatura en Cristo.